Y listo, ya veo también por acá a la doctora Lorian. Buenos días, Hola, doctora, ¿cómo está? ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Ya estoy ahorita buscando la liga para poderla compartir con usted, Sí, y así ya dar comienzo oficial. Ya nada más estoy buscando cómo. Voy a poner como coadministración a Salvemos Conciencia para que de esta manera también se replique en la página. ¿Le parece muy bien? sí, me parece perfecto. Gracias. Perfecto, entonces permítame tantito. Listo, ya tienen la invitación. Salvemos Conciencia. Y pues bueno, podemos comenzar este space. Antes que nada, buenos días. Les doy la bienvenida más sincera a este Space Conciencia que de verdad me tiene muy emocionado. Soy Raúl Torres Granada, colaborador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, o sea, de GDC. Hoy tenemos el honor de recibir a dos grandes invitadas y de verdad que debo recalcar el grandes porque son un par de investigadoras de muy alto nivel, la doctora Itzel Lara, la doctora Lorian Jiménez Faibi. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Muy bien. También con mucho gusto de poder participar en este space y de saludar a toda la gente que ya nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora Itzel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí también muy emocionada de poder seguir hablando de este tema. Es realmente un honor que nos permitan seguir levantando la voz en estos momentos en los que creemos que estamos por salir de la pandemia o que ya se está acabando, pero que todavía no podemos relajar medidas. Entonces, muchas gracias por estos espacios y pues bueno, un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias a ustedes y buenos días a todas las personas que nos escuchan, que estoy viendo que ya son varias, se están conectando bastantitas, me da mucho gusto. Y antes que nada les presento como merecen ante nuestros escuchas. Voy a comenzar, bueno, por orden alfabético, la doctora Itzel Montserrat Lara Mayorga. Ella es ingeniera bioquímica industrial y especialista en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en ciencias por el Tecnológico de Monterrey, además de tener una maestría en industria farmacéutica y biotecnológica por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, donde también realizó un doctorado en biomedicina. Realizó una estancia postdoctoral en el Tecnológico de Monterrey, seleccionada por 3M como una de las 25 mujeres de ciencia latinoamericana 2021, ha trabajado en Novartis Barcelona, MSD y MERS México. También es voluntaria en la Fundación Infantil Ronald McDonald y promotora de la ciencia en niñas y adolescentes, buscando un empoderamiento en esta disciplina. Gracias a su compromiso con la salud de México, direccionó sus investigaciones hacia el diagnóstico de COVID-19 en la etapa temprana de la pandemia. Muchas gracias, doctora Itzel, por estar acá. Y bueno, la doctora Lorian Jiménez Fabi es jefa de laboratorio de genética molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM. Es cirujana dentista por la UNAM y doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología de la Universidad de Harvard. Ha realizado estancias de investigación en Cambridge, Massachusetts y en Cold Spring Harbor en Nueva York. Catedrática en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, básica y periodontal. Actualmente es una de las máximas promotoras del cuidado ante la pandemia por la COVID-19, siendo directora general de Salvemos Conciencia, una asociación civil sin fines de lucro que surgió debido a la preocupación y compromiso personal y profesional de científicas y científicos altruistas para contribuir a mejorar la situación de la pandemia de COVID-19 en México. Así que pues ya escucharon, pues, de verdad que son grandes investigadoras las que están con nosotros. Pues buenos días y como les comentaba y lo digo de todo corazón, anunciaba este space desde hace ya un ratito. Sabemos, como bien lo comentan las doctoras, que la pandemia no ha terminado,
y les confieso que ha sido particularmente complicado el tema desde esta trinchera en divulgación de la ciencia, pues sabemos que a lo largo de esta pandemia se ha comunicado en distintos medios especializados y no especializados, pues muchas cosas, ¿no? Lo que se debe comunicar. Sabemos que existe también que hay mucha gente cansada del tema, sin embargo es algo que sigue siendo parte de nuestra realidad y es por eso que la promoción de los cuidados debe seguir. Sabemos también que existen aún muchas dudas en el público sobre el estatus de la pandemia en nuestro país y es por eso que nos reunimos esta mañana con nuestras dos invitadas. Es temprano, así que espero tengan ya a la mano su cafecito, su té, su juguito o lo que prefieran. Y pues nada, arrancamos. Doctora Lorian, quisiera comenzar la charla con usted. Desde hace ya unas semanas, si no es que meses, escuchamos mucho el tema de las variantes de la COVID-19. ¿Por qué surgen las variantes? ¿Por qué muta el virus? Sí, bueno, es importante saber que los virus mutan de forma, si se puede llamar así, natural o normal. Los virus son microorganismos muy simples, muy rudimentarios, que tienen mecanismos poco sofisticados para controlar la incorporación de errores en su genoma cuando se replican. Entonces, las variantes surgen, primero pues hay que decir que es una variante, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que una variante es igual a una mutación y esto no es verdad. Es decir, una variante es una forma del virus que carga con un conjunto de mutaciones que ya son estables, es decir, que ya se replican en varias generaciones del virus. Entonces, una variante puede tener muchas mutaciones o un conjunto de mutaciones que son, que se van replicando cada vez que el virus se replica. Entonces, estas surgen porque hemos dejado al virus de reproducirse sin control. Es decir, los virus naturalmente van adquiriendo mutaciones, pero lo que ha ocurrido con el virus SARS-CoV-2, el causante de COVID-19, es un fenómeno que no habíamos visto nunca antes, presenciar un fenómeno de esta naturaleza en un periodo de tiempo tan corto, que es ver cómo el virus ha ido así ante nuestros ojos y en tiempo real lo hemos visto literalmente evolucionar. Y la razón es, si hubiéramos detenido la propagación de los contagios a nivel mundial, seguramente a través de los años, dentro de 2 años o 5 años o 10 años, hubiéramos empezado a ver estas variantes. Pero como le hemos dejado al virus, le hemos servido a la humanidad en charola de plata, si me permiten decirlo de esa manera, porque en muchos sitios como México no hemos detenido la propagación del virus. Se ha reproducido tanto, ha tenido tantos huéspedes en quienes reproducirse, que entonces ha incorporado estas variaciones de forma muy rápida. Entonces, pues en resumidas cuentas es eso, las variantes son conjuntos de mutaciones en un virus que se reproducen y que son ocasionadas precisamente por ciclos de replicación, por repetidos ciclos de replicación del virus. Perfecto, y entonces, pues conforme más se va dejando, como usted lo comenta, que se reproduzca, que se esparza, pues es más fácil, ¿no? Que tengamos muchas más variantes. Sí, exactamente. A medida que dejamos que el virus se replique, por eso esto tiene muchas implicaciones, de hecho, y creo que pues me gusta que ese sea finalmente el propósito de esta charla. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una cosa muy rara, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos este repunte en México, se estuvo hablando mucho de que, bueno, van a haber muchos contagios, pero van a haber pocas muertes. Mientras que esto, pues, es demostrablemente falso. En nuestro país no hay suficiente vacunación todavía para poder disminuir sustancialmente las muertes en este repunte. De cualquier manera, esa retórica es muy peligrosa. Es lo mismo que se maneja en Reino Unido, ¿no? Levantaron todas las medidas preventivas, la sociedad levanta sus medidas preventivas a finales de o principios de julio, preventivas contra el contagio de COVID-19, apostando a que tienen suficiente vacunación para salvar muchas vidas y no saturar los hospitales, pero dejando que el virus se siga propagando. Esto es una actitud realmente peligrosa porque se muera o no mucha gente en este momento, dejar que el virus se siga propagando
nos pone en el escenario de poder tener ante nosotros en el corto plazo variantes cada vez más peligrosas, cada vez que puedan evadir mejor la inmunidad, que causen una enfermedad más severa, que puedan transmitirse con mayor facilidad, etcétera. Entonces, no, detener la propagación del virus tiene mucho que ver, además de simplemente que la gente no se muera. Tiene que ver con que el control de esta enfermedad va a venir, podamos detener su propagación y evitar la generación de estas variantes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y de ahí, evidentemente, la importancia de vacunarnos. Doctora Itzel, ¿cómo es que se ajustan las vacunas que ya tenemos a estas nuevas variantes? ¿Todas actúan igual? Bueno, me gustaría empezar recordando que la vacunación ha sido una de las armas más poderosas que hemos tenido desde hace mucho tiempo contra enfermedades, ¿no? Que anteriormente han causado otro tipo de pandemias muy preocupantes y además muchas muertes y que pues hoy prácticamente son un recuerdo, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, a lo mejor nos suenan por ahí la polio, la varicela o incluso el sarampión. Y actualmente somos testigos de cómo se está escribiendo una nueva era en la historia de la vacunación, ¿no? Lo cual es como muy emocionante. Estamos viendo cómo la ciencia y la tecnología han avanzado a tal punto que ya tenemos un gran número de vacunas diferentes a nuestra disposición, con nuevos mecanismos de acción que justo las hacen muy eficaces, tan eficaces como creo que no habíamos visto otras vacunas antes. Y además otra ventaja que tienen todas estas vacunas es que se van a poder adaptar muy rápidamente para que se produzcan en menos tiempo y esto nos va a ayudar a tener una respuesta mucho más rápida ante otro tipo de enfermedades en un futuro. Y bueno, hablando de este famoso porcentaje de eficacia que todos hemos escuchado y que cambia de vacuna a vacuna y que también va cambiando a través del tiempo, ¿no? E incluso a través de diferentes poblaciones. Bueno, las vacunas contra el COVID-19 que tenemos siguen siendo eficaces y nos siguen protegiendo contra nuevas variantes del virus. Sin embargo, también es bien importante que seamos conscientes de que las vacunas no son infalibles, que ninguna vacuna es 100% eficaz y bueno, ¿y por qué es esto? No? Bueno, hay varios factores, pero por lo menos me gustaría hablar de dos que tienen un efecto importante sobre esta eficacia de las vacunas. El primero es algo que es totalmente dependiente de cada una de las personas que recibimos las vacunas, ¿no? Todos somos diferentes. Y justo por esta razón es que no todas las vacunas van a actuar de la misma manera en todos. Y, por ejemplo, un ejemplo muy claro que todos hemos seguramente visto han sido los eventos adversos que producen las vacunas, ¿no? Hay personas que después de recibir la vacuna, pues tuvieron muchísimo dolor de cabeza, otros que tuvieron fiebre, otros que se sintieron muy cansados y, bueno, muchos más síntomas que a lo mejor les están viniendo en este momento a la cabeza. Y bueno, todos estos eventos pues fueron normales, eran esperables, era la manera en la que el cuerpo se estaba entrenando, por decirlo de alguna manera, o preparando para defenderse contra una posible infección viral en un futuro, ¿no? Y bueno, afortunadamente también todos estos eventos adversos que ocurrieron y que produjeron las vacunas contra COVID, pues fueron en su mayoría muy tolerables y pasajeros, ¿no? Pero, por otro lado, también seguramente sabemos o conocimos de personas a las que las vacunas no les produjeron ningún tipo de evento adverso, ¿no? Que parecía que ni siquiera se habían vacunado por lo tranquilos y los felices que estaban. Entonces, la manera en la que cada cuerpo responde a las vacunas es diferente. Y también la respuesta inmunológica de cada uno puede estar influenciada por diferentes factores, ¿no? Como la edad, como el estado de salud. Entonces hay que estar muy al pendiente justo de nuestro estado de salud y tratar de mantenernos en las mejores condiciones posibles. Pero aquí también es algo bien importante que me gustaría mencionar, ¿no? No hay que confiarse, no hay que pensar que porque somos jóvenes o porque están sanos, se van a salvar de contagiarse de COVID o de enfermarse de COVID o de morir por COVID. Actualmente las tasas de mortalidad por COVID que estamos viendo en personas sanas y en personas jóvenes, sin ningún otro tipo de enfermedad o comorbilidad, pues están aumentando, ¿no? Y bueno, el segundo factor que me gustaría mencionar es justo, ¿no? Que la eficacia de las vacunas se ve afectada porque tan parecido es el virus que está circulando en el momento al virus contra el que se diseñó la vacuna
o contra el virus con el que se probó en estudios clínicos. Y aquí es donde tal vez entra mucho el ruido justo de las variantes, ¿no? Pero es normal que los porcentajes de eficacia vayan variando conforme van surgiendo nuevas variantes, pero podemos estar tranquilos de que hasta el momento los datos de eficacia que tenemos de las vacunas se siguen manteniendo en niveles adecuados, ¿no? Que nos siguen protegiendo. Y bueno, estos porcentajes de eficacia también es normal que vayan variando conforme va pasando el tiempo después de que nos vacunamos. Y es, por ejemplo, cuando estudiamos para un examen, ¿no? El día que estudiamos para el examen, llegamos y tenemos todo el conocimiento fresco y a lo mejor puede que saquemos una excelente calificación, pero conforme van pasando los días, seguramente vamos a ir olvidando algunas cosas. Y si ese mismo examen a lo mejor nos lo hacen un par de días después, pues el rendimiento a lo mejor no iba a ser el mismo, ¿no? Que el día siguiente a cuando estudiamos demasiado. Y bueno, sin embargo, después de todo lo que mencioné anteriormente y a pesar de que todos los porcentajes de eficacia que hemos estado escuchando, las vacunas siguen siendo adecuadas para evitar cuadros graves de enfermedad o de muerte y también para disminuir la propagación del virus, que es algo importante, ¿no? Creo que es lo más importante. Pero hay que ser conscientes de que desafortunadamente, por muchos factores, la velocidad de vacunación no ha sido suficientemente rápida como para ganarle al virus. Que no hay una distribución equitativa de las vacunas en el mundo, lo cual pues es un problema porque nadie va a estar seguro hasta que todos o la mayor parte de los habitantes del problema estemos vacunados. Vivimos en un mundo tan globalizado que es imposible pensar que si un virus muta en alguna parte de América y se convierte en una variante de preocupación, no va a afectar países lejanos, aunque estos países tengan altas tasas de vacunación, ¿no? Y bueno, en este momento las desigualdades en protección nos perjudican a todos. No porque alguien esté súper protegido, está a salvo de lo que puede pasar en el resto del mundo. Y bueno, pues el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo justo ahora, ¿no? Con este virus que empezó en China y que nos tiene a todo el planeta vueltos locos. Y esto mismo también aplica a como a nuestro entorno muy cercano, porque que alguien se ponga 2 o 3 vacunas y que esté como súper protegido no sirve de nada si la persona que tiene al lado y con la que convive día a día puede que esté gestando o transmitiendo, pues de alguna manera, alguna mutación y que esta persona no haya tenido acceso a una vacuna, ¿no? Entonces, entre más rápido estemos, más personas protegidas, esto va a ser y va a ayudarnos a que la propagación del virus sea más lenta y disminuya, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, lo que quiero decir es que tampoco hay que confiarnos, tampoco hay que pensar que porque ya estamos vacunados no nos va a pasar ya nada. Es cierto que la vacunación es en gran medida una acción que puede contribuir a solucionar el problema, pero definitivamente no es la única ni es la definitiva. Qué buenas explicaciones, doctora. Muchas gracias. Este ejemplo del examen me gustó muchísimo, muy bonito. Y precisamente siguiendo con este hilo, doctora Lorian, muchas personas, bueno, algunas cuentan ya incluso con todas sus dosis. Sin embargo, bien lo dice la doctora Itzel, esto no es sinónimo de ser indestructibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De pronto nos encontramos en la calle a gente que ya ni siquiera trae cubrebocas, ¿no? Antes al menos lo traían ahí medio, incluso mal puesto, pero bueno, lo traían, ¿no? Ahorita ya ni siquiera hacen eso. ¿Qué recomendaciones puede darnos para seguirnos cuidando aún con las vacunas? Sí, claro. Este sentido, creo que es muy importante hacer un par de acotaciones aquí. Itzel acaba de decir cosas que son muy importantes, como por ejemplo, nadie va a estar protegido hasta que todos estemos protegidos. Y esto es un punto que es particularmente importante de reconocer y que todos lo entendamos. A ver, se ha manejado lamentablemente de forma falsa el discurso de que la pandemia está por terminar o ya llegaron las vacunas, todo esto ya va a terminar pronto. Se dice, estamos en este repunte, nada más que pase se acabó. También se dijo esto desde el principio de la pandemia, no era 2 semanas después de Semana Santa o nada más que pase mayo o nada más que pase la Navidad o nada más. A ver, necesitamos entender con mucha claridad cómo está la situación de la pandemia. Precisamente porque no hemos detenido la propagación del virus, estamos ante un problema que es cada vez más difícil de controlar. Es un problema que se ha vuelto cada vez más grave y más difícil de detener.
En este momento, el fin de la pandemia no se ve, no lo estamos viendo, es decir, no estamos viendo la luz al final del túnel, con todo y la vacunación. Y explico exactamente por qué. Mucho se habló el primer año de la pandemia sobre este concepto de la inmunidad comunitaria o la inmunidad de rebaño, ¿no? Desgraciadamente fue un concepto que se manejó de forma muy laxa y utilizada de forma incorrecta, queriendo decir que de alguna manera los sitios en donde se estaba dejando a mucha gente infectar tenían vamos a decir, era bueno esto de alguna forma, porque cada vez más gente estaba inmune contra el virus y esto nos acercaba a una meta, ¿no? Que era esto que se estaba planteando, como una meta es llegar a la inmunidad de rebaño. A ver, esa meta, cuando inició la pandemia, este virus, el virus que se originó en Wuhan, o ese primer virus que se identificó en China, una persona infectada en promedio infectaba a 2 más. El virus después, en la primavera del año pasado, una vez que empezó a propagarse en Europa, ese virus aumentó su transmisibilidad, queriendo decir que una persona infectada en promedio ya infectaba a 3. De ahí tuvimos diferentes variantes, ¿no? La variante alfa, que se volvió muy predominante alrededor del mundo durante muchos meses, que es esta variante que se identificó primero en el Reino Unido. Esa infectaba en promedio, una persona infectada con COVID-19, infectaba en promedio a 4. Ahora tenemos un virus que es notablemente diferente y por ende tenemos una pandemia que es notablemente diferente. Entonces, hoy Delta, que es la variante predominante alrededor del mundo, prácticamente no hay un sitio en el mundo en donde Delta ya no sea predominante. En México, hoy más del 90% de las infecciones que se dan a nivel nacional son causadas por la variante Delta. El repunte que tenemos ha sido mediado de forma directa con la propagación, con el aumento en la prevalencia de Delta. Si se grafica como Delta fue subiendo su prevalencia en el territorio nacional y al lado de eso o superpuesto a eso hacemos una gráfica de cómo han ido aumentando los contagios en este repunte, son dos gráficas que son casi paralelas. Entonces, este repunte ha estado empujado por la propagación de la variante Delta. Entonces, ahora Delta, una persona infectada en promedio infecta a entre 6 y 8 personas, ¿ok? Entonces estamos ante un virus muy diferente, un virus que es más contagioso que el virus de la varicela, y entonces retomemos este punto de la inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño. En este momento, y es importante que todo el mundo lo sepa y hay que decirlo con claridad, la inmunidad de rebaño contra COVID-19 la dejamos ir de las manos. Esto es un concepto que ya no es alcanzable. No es alcanzable tener inmunidad de rebaño contra COVID-19. Y la razón es porque dejamos al virus propagarse, porque se manejaron, porque, digo, hay que decirlo, ¿no? Porque al frente de la pandemia, en muchas partes del mundo, en lugar de tener académicos y científicos, se tuvo a muchos políticos que en la mayoría de los casos eran muy ignorantes para manejar este problema, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo así. Entonces, lo que sucedió es este asunto, ¿no? De nos estamos metidos en discusiones sin sentido, como por ejemplo, bueno, si ya se está muriendo menos gente, ¿no? Que no es decir que se esté muriendo poca gente, porque hoy en el mundo se está muriendo al ritmo, a nivel mundial, se están muriendo alrededor de 12,000 personas por día. En nuestro país, como ya vimos el día de ayer, tuvimos más de 1,000 personas muertas en 24 horas, por lo menos reportadas, ¿verdad? Entonces, no es que se esté muriendo poca gente, es que quizás se esté muriendo menos gente que en otros periodos de la pandemia que fueron más complicados, como a finales del año pasado, o tal vez la parte intermedia entre el año pasado y ahorita, que fue la primavera. Entonces, en fin, a lo que voy es esto, que ese concepto, al inicio, cuando el virus infectaba, una persona infectada infectaba en promedio a 2 o a 3 personas, teníamos una estimación de que se necesitaba el 75% de la población inmunizada, para tener este fenómeno de inmunidad de rebaño, en donde, para que la gente que nos escucha lo entienda, la inmunidad de rebaño se refiere a qué porcentaje de la población requiere estar inmunizada para conferirle protección al resto
a toda la comunidad. Y esto es mediado en gran parte, el cálculo de qué porcentaje requiere inmunización está determinado por la transmisibilidad o contagiosidad del patógeno que causa la enfermedad. Entonces, ahora elevamos tanto la contagiosidad del virus con la variante Delta, que ese porcentaje del 75% se nos fue a más del 90%. Ahorita los últimos cálculos más o menos rondan en el 93 a 94%. Esto por lo pronto es un porcentaje imposible de alcanzar. No podemos alcanzar el 93 o 94% de inmunización cuando tenemos una variante que está evadiendo parcialmente la inmunidad natural, o sea, la inmunidad causada por enfermedad previa. Ahorita Delta evade a la inmunidad parcialmente y no en toda la gente, pero sí lo está haciendo con mucha frecuencia. Evadir la inmunidad de personas que antes tuvieron COVID-19, queriendo decir que el que ya se infectó no puede salirse, vamos a decir, del cálculo de quienes siguen siendo susceptibles. Entonces, ni tampoco las personas que han tenido esquemas de vacunación parciales. Bajo ese escenario, además, considerando que hoy no es posible vacunar a los menores de 12 años, entonces, alcanzar el 93 o 94% de vacunación o de inmunización a nivel mundial es una meta pues prácticamente inalcanzable. Pero entonces nos deja nos trae a una pregunta, ¿no? ¿Es esa la meta que queremos alcanzar? O sea, la inmunidad de rebaño es la meta, la única meta a la que queremos llegar. Y la respuesta es no. Es decir, para empezar ya no la vamos a alcanzar, así de fácil. Es decir, no va a haber inmunidad de rebaño. Pero sí podemos hacer muchas cosas. Y esto pues viene a la pregunta de qué podemos hacer para seguirnos protegiendo. Ahora los vacunados tienen una responsabilidad adicional, una responsabilidad particular quienes están vacunados, porque ahorita lo que necesitamos es detener la propagación del virus a toda costa antes de que tengamos, ayer la Organización Mundial de la Salud, ayer o antier, ¿no? Describe una nueva variante que se incorpora a su lista de variantes de preocupación, ¿no? Que es Mu, la variante Mu, que es B1621. Esta variante pues, se incorpora. Se está hablando mucho de otra variante también que puede ser problemática, que no tiene todavía la asignación de la nomenclatura del alfabeto griego, pero ahorita su linaje es C12. Estas dos variantes nuevas parece que podrían ser variantes de gran preocupación. Esperemos que no tengan esa capacidad que tiene Delta de propagarse más, porque estas variantes, haciendo el estudio de su secuencia genómica, nos dejan ver que podrían ser más evasivas a la inmunidad que Delta y que podrían además ser más agresivas en la enfermedad que causan. Entonces, ojo con eso. Ahora, aquí entonces nos trae al punto central. ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar? Y pues la meta que queremos alcanzar es acabar con la pandemia, ¿no? Eso, sin duda. Y para acabar con la pandemia necesitamos, esto lo he estado diciendo en unas presentaciones que he dado últimamente, necesitamos llegar al punto en que podamos ver a la enfermedad COVID-19 como vemos hoy a la poliomielitis, ¿no? Es decir, es una enfermedad que fue devastadora durante mucho tiempo para la humanidad, una enfermedad que es realmente muy agresiva, letal, etcétera, que ahí está, ahí sigue. O sea, año con año todavía se reportan casos de polio en algunas partes del mundo. Sí, pero no vamos, en general, no vamos por la vida pensando, Dios mío, no me vaya a dar polio, ¿no? Y la razón es porque es una enfermedad que tenemos ya muy controlada a través de la vacunación masiva desde edades muy tempranas de la vida. Entonces, sí, ahí hay polio, sí, no queremos que nos dé, sabemos que es algo muy grave si nos da, pero no vamos por la vida preocupados. Un día vamos a ver a COVID-19 así, con esos ojos. Esa es la meta. Hasta que no veamos a COVID-19 así como hoy vemos a la polio, esta pandemia no se va a ver terminado. Y no vamos a poder hablar de ningún retorno a ningún tipo de normalidad que no incluya las medidas de prevención contra COVID-19. Entonces, hoy por hoy, decir ahorita la prevención, cuando decimos el retorno a la nueva normalidad no incluye cuándo vamos a volver a ir al cine sin cubrebocas.
La nueva normalidad incluye que de hoy en adelante siempre vamos a tener que usar cubrebocas en el cine. Esa es la nueva normalidad, esa. Hasta que no podamos ver a COVID-19 como hoy vemos a la polio. Y para lograr eso, lo que necesitamos es lo siguiente: la vacunación más y más nos está protegiendo, ¿sí? Nos está protegiendo de la enfermedad severa, de la hospitalización y de la muerte, sí, pero conforme estas variantes han ido mutando, han ido generándose, se han hecho cada vez más evasivas, vamos a decir, de la inmunidad, como Delta, cada vez menos han tenido las vacunas la capacidad de detener la transmisión. Entonces, mientras que sí hay una menor transmisión del virus entre personas vacunadas, no es suficiente qué tanto las vacunas detienen la transmisión para detener la transmisión general del virus. Vamos a lograr que las vacunas detengan la transmisión del virus cuando exista este porcentaje, 93 o 94% de la población mundial vacunada. Y para eso se va a llevar muchos años. Mientras, si ahorita ya tenemos un virus que está evadiendo más la inmunidad, que disminuyó que ahora disminuyó su capacidad de evitar la transmisión del virus, no generemos variantes nuevas que ahora le resten eficacia a las vacunas. Lo que necesitamos es concentrarnos mientras la vacunación avanza, mientras hay mayor equidad en la vacunación, mientras podemos acercarnos a estos altísimos porcentajes de vacunación que requerimos para detener, para que la vacunación infiera sobre la transmisión, mientras que necesitamos hacer eso, hacernos conscientes de que la nueva transmisión, la nueva normalidad incluye incorporar a nuestra vida y nuestras rutinas diarias medidas para prevenir la transmisión de COVID-19. Y para prevenir la transmisión de COVID-19, y esto, pues no sé, son cosas que se repetimos todos los días, tantas veces que no entiendo por qué alguien no lo entiende ya. El virus se transmite por el aire, se transmite por el aire. Entonces, cuando piensen en COVID-19, tienen que pensar, pues COVID-19 se respira. Cindy Lou la vi por aquí hace rato. Ella salió con ese eslogan y me encantó, ¿no? Ventila, COVID-19 se respira, ¿no? No sé, se me hizo como catchy, ¿no? Y eh, eh, se respira el virus. Entonces, ¿qué nos sirve para protegernos? Nos sirve todo aquello que sea conducente a disminuir la transmisión por aire, que incluye primordialmente, el uso correcto, continuo de cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro y la ventilación de espacios cerrados. Este es el pilar central. Si hacemos estas dos cosas todo el tiempo y hacemos conciencia, ahora estoy en un espacio cerrado, si ese espacio no está bien ventilado, tengo que saber que ahí puedo estar muy poco tiempo y que en ese espacio particularmente necesito ajustarme bien ese cubrebocas y ponérmelo adecuadamente, etcétera. Entonces, en donde no hay ventilación. Estos tienen que ser ya como los focos rojos que tengamos enfrente de nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, hay muchísimas medidas y desde luego no hay forma de tener riesgo cero contra COVID-19. No hay el riesgo cero, ¿no? Es la suma de medidas preventivas lo que nos acerca al menor riesgo posible de transmisión. Entonces, pues sí, eso es lo que necesitamos hacer. Detener la transmisión y las medidas de prevención son muchas. En Salvemos Conciencia se pueden meter, hicimos una infografía en donde hablamos sobre la suma de medidas de transmisión. Creo que ahí se explica muy bien. Necesitamos dejar, desde luego, ¿no?, de enfocarnos en medidas que eran conducentes a detener la transmisión por contacto o por fómites, ¿no? Es decir, la desinfección de superficies, los tapetes sanitizantes, todos estos puentes desinfectantes y qué sé yo, túneles, o todo esto. El lavado de manos es bueno, sí, pues es bueno para todo, ¿no? Yo creo que el lavado de manos, pues desde hace mucho se demostró que
con que los médicos se laven las manos pueden disminuir la fiebre puerperal, ¿no? De ahí viene en los hospitales, ¿no? El lavado de manos es extraordinario para controlar infecciones de todo tipo, pues hay que lavarnos las manos. Pero para controlar COVID-19 hay que enfocarnos en todas aquellas medidas que pueden detener la transmisión por la vía aérea. Así que esa es mi respuesta. No, bueno, pues sin duda muchos mensajes muy poderosos y sí, o sea, no obviar, ¿no? O sea, como decía hace ratito, no creernos indestructibles porque ya estamos vacunados, de alguna manera regresar a los básicos de cuidado que pues ya nos deberíamos de saber hasta el cansancio y aplicarlos al doble, ¿no? Porque pues esto está cada vez, pues no sé si peor, pero más fuerte. Doctora Lorian comentó algo respecto a los menores de edad. Quisiera poner este tema en un alfiler, regresar a él porque hace unos días se dieron unas declaraciones al respecto. Pero antes quisiera preguntarle a la doctora Itzel, recientemente se experimentó un caso en la Ciudad de México en la cual se aglomeró una cantidad importante de gente porque supo que en un lugar en particular aplicarían la vacuna Pfizer, ¿no? Incluso circularon fotografías en las cuales se apreciaban personas pues, literalmente empujando por conseguir esta dosis. ¿Es realmente Pfizer la mejor vacuna? ¿Es la única opción? Bueno, la respuesta a que si es la única opción, definitivamente es no. Tenemos actualmente muchas vacunas disponibles contra COVID-19, pero respecto a que si hay una vacuna que sea mejor, pues es que sí, ¿no? Sí, sí hay una vacuna que es mejor y esta es la vacuna a la que se pueda tener acceso y la vacuna que tengamos a la mano para protegernos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta justo esto, ¿no? Estamos en un punto en el que necesitamos protegernos y que pues las vacunas nos están ayudando a todos y entonces no es momento de ponernos a seleccionar entre marcas, ¿no? Em, bueno, justo hablando de las las vacunas que tenemos disponibles nos protegen contra casos graves, ¿no? De enfermedad y muerte. Tal vez este es un dato al que no se le ha dado como que demasiada importancia, del que no se ha hablado mucho, pero bueno, todas las vacunas tienen tasas altas y más o menos similares de protección para evitar el desarrollo de cuadros graves que puedan llevar a la hospitalización o a la muerte, ¿no? Creo que si el mensaje que hubiéramos escuchado desde un inicio hubiera empezado por el segundo porcentaje de eficacia, se hubieran evitado ciertas situaciones como las que describes, ¿no? Y en este momento me gustaría que pensáramos y que nos quedáramos justo con este mensaje, que nos pongamos la vacuna que nos pongamos, vamos a estar protegidos en un alto porcentaje de no llegar al hospital, o de no morir y en caso de tener o desarrollar la enfermedad, pues bueno, probablemente los síntomas van a ser mucho más leves. Lo que sí hay que evitar es justo las aglomeraciones humanas, ¿no? Y los sitios muy concurridos y hay que seguir manteniendo el distanciamiento social, además de hay que seguir utilizando el cubrebocas. Así que antes de pensar en que si hay solamente una marca de vacuna que nos va a salvar o proteger, tenemos que pensar como en una protección que sea algo más integral, ¿no? Que incluya, por supuesto, la vacunación, tener acceso rápido a alguna vacuna, pero también complementar esta protección que nos pueden dar las vacunas con otro tipo de medidas preventivas como las que ya mencionó la doctora Lorian y que como muy bien mencionó, ya conocemos y que ya hemos escuchado durante todo este tiempo demasiado, ¿no? Y sin embargo, algo que a lo mejor sí me parece muy rescatable de toda esta situación es que veo que hay cada vez más interés, ¿no? De las personas por saber de marcas de vacunas, por saber cómo funcionan, por conocer de eficacias, de qué contienen y en general por tratar de tener mucha más información de todo lo que está pasando en esta pandemia, ¿no? Y aquí hay dos puntos importantes que me gustaría tocar. Primero, sí, es que definitivamente la información salva vidas, pero la información de fuentes confiables, ¿no? Así que mi recomendación todavía en este punto y de aquí en adelante durante mucho tiempo va a ser filtrar la información que escuchamos y ser muy críticos. Y pues bueno, cuando en el caso de tener algún tipo de dudas, acercarnos, ¿no? Con algún especialista, con algún médico, con algún científico,
para tratar de resolver todas nuestras dudas y que no ocurran estos teléfonos descompuestos que durante esta pandemia pues, nos han llevado a la creación de demasiados mitos, ¿no? Y bueno, el segundo es que, pues ya lo hemos mencionado, hay enfermedades que ya están controladas o casi erradicadas por la vacunación, ¿no? Y bueno, muchas de estas vacunas, como decía la doctora Lorian, las recibimos cuando somos pequeños y pues han salvado nuestras vidas, ¿no? Y también han mejorado nuestra calidad de vida y pues la calidad de vida de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos van a poner una vacuna cuando somos niños, no preguntamos qué marca de vacuna nos van a poner, o no cuestionamos la eficacia, o no preguntamos si es buena o mala. Entonces, yo les pido que confiemos en la ciencia, que creamos en los adelantos médicos, científicos, tecnológicos, que pues ya llevan mucho tiempo demostrando que son efectivos, ¿no? Y que en este momento de emergencia tratemos de ser parte de la solución y no del problema. Entonces, que aportemos un granito de arena y nos cuidemos. Y de esta manera también vamos a cuidar a los demás, ¿no? Porque justo de esta pandemia y de este momento no vamos a salir si seguimos pensando solamente individualmente o solamente en mi beneficio. Entonces, eh, bueno, esa es parte de mi comentario. Exacto, tal cual. Creo que no es momento de ponerse picky con la selección de nuestras vacunas y tal cual, o sea, la mejor es la que tengamos. Si es que tenemos la posibilidad de aplicarnos una, pues vayamos sin cuestionar, ¿no? Tal cual, confiemos en la ciencia. Y quisiera quitar el pin del caso de los menores de edad, doctora Lorian. ¿Qué papel juega en ellos la pandemia? El día martes se declaró en nuestro país que la pandemia es muy diferente para las personas menores de 18 años, pues no tienen riesgo elevado de padecer enfermedad COVID y que incluso no es grave ni letal. ¿Es esto cierto? No, definitivamente no es cierto. A ver, aquí volvemos al problema central. El problema no es solo que tanta gente se está muriendo. El problema es que es una necesidad imperiosa de detener la propagación del virus. Estamos en una carrera contra el tiempo. Las variantes se están generando a ritmos muy acelerados. Entonces, los menores de edad juegan exactamente el mismo papel que juega cualquier otro ser humano. En este momento, pues los políticos han querido, ¿no? Hablar mucho de solo los mayores de 18 años, esto, es decir, para evadir su responsabilidad y obligación de proteger inmunológicamente o a través de la inmunización a toda la población, ¿no? Y a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que no hay que hacer caso de lo que los políticos dicen o quieren o las intenciones que tengan. Necesitamos hacer caso de las evidencias que la ciencia nos está dejando enfrente, ¿no? La pandemia es la misma entre niños y mayores. Hay grupos que no solo menores de edad, hay grupos en particular que son más susceptibles a complicarse de la enfermedad si se infectan. Es decir, hay grupos que son más vulnerables por la edad, por enfermedades previas, etcétera, a tener una complicación, es decir, a tener enfermedad severa y a morir de COVID-19 que otros. Si recordamos al principio de la pandemia se hablaba mucho, y este es un tema que se ha dejado realmente de tratar, porque a la medida que la pandemia ha ido progresando, vemos que esto pues no es una asociación realmente, ¿no? Pero al inicio de la pandemia se hablaba mucho de que los hombres se morían más que las mujeres, ¿no? Que eran más susceptibles a tener la enfermedad grave. Hoy por hoy, pues ya viendo, después de que, vamos a ver, se están reportando a esta mañana más de 219 millones de contagios de COVID-19, pues mientras que pueden haber diferencias puntuales aquí y allá entre hombres y mujeres en términos de muertes o de complicación, pues no es un factor que ahorita estemos considerando como particularmente importante. Ahora, y eso es lo mismo, ¿no? Al inicio pensábamos que los menores de edad eran menos susceptibles, contagiaban menos, posiblemente se infectaban menos frecuentemente y que padecían la enfermedad de forma severa casi nunca. Ahorita, insisto, tenemos un virus que es notablemente diferente al virus que tuvimos al inicio de la pandemia.
Y entonces, lo primero que sí rápido entendimos es que en cualquier edad, la susceptibilidad a la infección es prácticamente la misma en cualquier rango de edad. Esto a la infección. Entonces, recordando que COVID-19 es una enfermedad en donde la mayor parte de los infectados padecen la enfermedad de forma asintomática o con síntomas leves. Entonces, en términos de la infección, esto lo comprendimos hace mucho tiempo, es decir, antes de que este año iniciara, ya lo sabíamos perfectamente bien, que los menores de edad se contagian igual que cualquier otra persona y que transmiten además la enfermedad de forma igual, tan ávidamente, tan fácilmente como cualquier adulto. Entonces, en ese sentido, los menores de edad son vectores de contagio tan eficientes como cualquier otra persona. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con los menores de edad porque son vectores de contagio muy importantes. Ahora, sí, es verdad que los menores de edad, si lo vemos en términos del resto de la población o otros grupos de edad, padecen la enfermedad de forma grave, menos frecuentemente que otros grupos de edad. Sí, esto es verdad, pero decir que no la que los menores de edad están exentos de padecer la enfermedad severa o exentos de morir, esto es una atrocidad siquiera sugerirlo. Y máxime en este momento, en donde el virus que nos está infectando, la variante Delta, ha hecho que tengamos cambios sustanciales en cómo estamos concibiendo la enfermedad. Y en este momento sí hay cosas que son notablemente diferentes, porque tenemos a la variante Delta que lo que eran al principio. Ahorita, por ejemplo, esto de ver hospitales pediátricos repletos, saturados con pacientes con COVID, no lo habíamos visto durante toda la pandemia. Esto de ver terapias intensivas pediátricas saturadas, esto ha estado pasando en los estados de Georgia, de Luisiana, de Texas, de Florida, en los Estados Unidos. Es decir, esto está ocurriendo aquí, no nos vayamos más lejos, ¿no? El Hospital de Pediatría Federico Gómez, el Infantil de México, etcétera, han estado saturados con casos de COVID-19. Y bueno, y si nos vamos ya a la parte más básica, pues las últimas cifras simplemente, y ojo, porque esto era en 2020, el año pasado, las cifras que arrojó el INEGI a finales del mes de julio sobre las muertes ocurridas el año pasado, eh, eh, proporciona una tabla separada por grupos de edad, menores de 1 año, en el siguiente grupo de edades de 1 a 4 años, de 5 a 8 años y así sucesivamente. En todos los grupos de edad, COVID-19 estaba dentro de las 10 principales causas de muerte en todos los grupos de edad. Si bien en los grupos de mayor edad, COVID-19 fue la causa número 1 de muerte, número 1, por arriba de enfermedades cardíacas y de diabetes, que generalmente en nuestro país son las que están hasta arriba siempre, ¿no? Sí, en los niños o menores de edad representó la causa séptima o sexta o octava, dependiendo del grupo de edad, pero estamos hablando de las 10 principales causas de muerte, ¿no? Entonces, decir que han sido pocos o no se mueren o no están en riesgo es realmente una aberración. Y lo que es más aberrante y demuestra la visión obtusa que tienen los políticos para manejar un problema tan grave de salud pública, es decir que los podemos omitir de la población que vamos a considerar para vacunación, porque retomemos todo lo que dije anteriormente, hasta que no tengamos a una población masiva vacunada, y con masiva me refiero a toda la población. Es decir, para ponerlo en términos muy simples, si retomamos el asunto de cuándo vamos a ver a COVID-19 como vemos hoy a la polio, pues cuando la vacuna contra COVID-19 está incorporada en las cartillas de vacunación infantiles. Entonces lo vamos a empezar a ver como la polio. ¿Por qué? Porque ya el ser humano va a recibir su vacuna contra COVID-19. Ahorita no se puede porque solo podemos vacunar a los de 12 años y más. Pero pronto ya sabemos que se va a pedir la solicitud que Pfizer y Moderna están por tratar de solicitar la aprobación para la vacunación entre 5 y 11 años. Se va a llevar tal vez hasta finales de este año, principios del otro, que esa aprobación venga, pero vendrá.
y después se va a hacer el siguiente grupo de edad, que seguramente serán los niños entre 2 y 4 años, y al final va a venir la de los recién nacidos a un año, ¿no? O a 2 años, o qué sé yo. Pero tarde o temprano va a haber estas aprobaciones. ¿Y cuándo vamos a ver el COVID-19 así? Pues así, cuando esté como la polio en la cartilla de vacunación infantil, porque así el ser humano, pues ya desde que nace, va a ir, ya va a venir protegido contra COVID-19, ¿no? Entonces, decir por conveniencia, bueno, aquí en México ni siquiera es que no se vacunen, es decir, ni siquiera se está considerando la vacunación en menores de 18 años, cuando ya se puede vacunar a la población de entre 12 y 17. Esto es atroz y entre más rápido lo entiende el gobierno, mejor nos va a ir, porque tarde o temprano todos los gobiernos van a entender que necesitan vacunar a toda la población. No pueden haber diferenciaciones ni por edad, ni por grupos, ni nada. Es decir, todos, si se requieren 2 dosis, bien, si anualmente hay que poner un refuerzo, hay que ponerlo, si se requiere, es decir, cuando ya lo tengamos, ahorita estamos hablando mucho de que Pfizer ya se aprueba un refuerzo a los 8 meses del esquema inicial, pero todo esto ahorita todavía está en discusiones, ¿no? Y habiendo tanta inequidad o desigualdad en términos de la distribución de vacunas, pues ahorita hay muchas discusiones muy calientes, ¿no? En este sentido de qué es mejor, ¿no? Empezar a reforzar a la gente ya vacunada o vacunar a los que no se han vacunado y etcétera. Pero lo que es indiscutible es que tarde o temprano necesitamos tener a toda la población vacunada y para ello necesitamos no hacer ninguna diferenciación por edad. Entonces, sí, los niños se enferman, sí, los niños se contagian a otros y los niños a entender más sobre la enfermedad en menores de edad y por qué se está dando con más frecuencia ahora de forma severa. Entonces, sigue siendo menos frecuente la enfermedad severa en menores de edad que en personas, en adultos mayores, por ejemplo. Sigue siendo menos frecuente. No significa que no haya aumentado su frecuencia dentro de sus grupos de edad. Ha aumentado y esto es muy preocupante. Me imagino, doctora, muchas gracias por la respuesta, que en el caso del regreso a clases, un salón de clases es menos riesgoso con pocos alumnos y mucha ventilación. Bueno, a ver, esa es una pregunta muy interesante. Cualquier lugar es menos riesgoso con pocos seres humanos, ¿no? En términos generales. Si es uno solo, o sea, solo nosotros es lo menos riesgoso, ¿no? Pero a ver, los aforos es un tema así que como muchos otros se ha ido improvisando sobre los aforos y se hace todo, así como con un sentir de a mí me late que tiene que ser así, más que con evidencias, ¿no? Los aforos deberían estar determinados con evidencias, no porque se nos antoja que tener el 50% es mejor y si tenemos el 10% todavía mejor. Es decir, cada espacio, dependiendo de qué tanto puede ventilarse, de su arquitectura, de la altura de sus techos y de toda una serie de situaciones, hay espacios en donde 5 personas sin cubrebocas durante 10 o 15 minutos pueden generar una cantidad de CO2 impresionante. O sea, es decir, volver ese espacio muy inseguro. 5 personas, vamos a decir, en un espacio, ¿no? Y hay otros espacios en donde pueden haber 50 personas durante 2 horas y no alterar demasiado el riesgo de contagio dentro de ese espacio. Esto debería de vigilarse, no porque cuando estamos en amarillo es tanto de aforo, cuando estamos en rojo es tanto de aforo, y cuando está, sí, pero todo, ¿quién siente sus parámetros y con base en qué? O sea, no hay una base de qué, ¿no? Los salones de clase es la misma situación. Se debería esto hacer, es decir, este salón va a funcionar así, con estas ventanas abiertas, con este ventilador funcionando, con este purificador o sin él, es decir, ¿cómo opera ese salón? ¿Cuáles son la situación en la vida real de ese salón? Y ahí, pues poner, este salón aguanta cuánta gente durante cuánto tiempo, que no suban los niveles de CO2 arriba de 700 partes por millón. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta gente? Entonces, pues sí, o sea, así si lo hacemos hipotéticamente, pues cualquier espacio cerrado, entre menos gente tiene, es menos riesgoso en términos generales.
Pero esto no quiere decir que hay espacios cerrados que pueden soportar un aforo relativamente, o sea, un aforo considerable y permanecer con muy bajo riesgo de contagio. Pero esto debería de sentarse, no por ocurrencias de a mí me late que solo podemos tener 5 niños aquí. Quizá ese salón podría, por su arquitectura, por la forma como la capacidad de ventilación que se tiene en ese espacio, etcétera. Quizá en ese espacio se podrían tener 35 niños y dar una clase de 1 hora y media o 2 horas y y que ese espacio no se volviera demasiado riesgoso al contagio. Entonces, creo que estas son las cosas que necesitamos sentar, más que hacer las cosas así como por feeling, o a mí se me hace que debe ser así. Yo creo que necesitamos hacerlas basadas en evidencias claras, ¿no? Y cada espacio. Esto es muy importante, ¿eh? Porque sí van a haber salones de clase. Yo vi el lunes, la verdad es que ha sido una sensación de, ¿cómo lo puedo decir? Pues realmente de desolación, de ver que el regreso a clase se dio a pesar, así masivo, ¿no? Se dio a pesar de todos los esfuerzos para, eh, para que no se pusiera en riesgo a tanta gente, ¿no? Para que esto se pudiera hacer de mejor manera y bueno, en fin, no se hizo, ¿no? Pero en fin, estaba yo viendo algunos reportajes el lunes que se hizo el regreso a clases y por ejemplo, así, ¿no? No sé, uno que se me queda muy, muy, muy fijo en la mente. Un reportaje de Milenio en donde no tenían la intención, ¿no? de hacer ninguna diferenciación y de hacer comparaciones, simplemente mandaron reporteros a una escuela y a otra escuela y otra, y entonces empezaron a transmitir para decir, a ver, aquí en esta escuela así se vive el regreso a clases, ¿no? Y así se vive el regreso a clases. Y entonces hubo una que de verdad entraron al aula, era un aula con tal vez, ¿qué serán? Unos 15 alumnos, de tamaño más o menos adecuado, la gente separada, sí, pero en un aula completamente cerrada, sin una ventana abierta, con todos con cubrebocas, y, ya sea mal colocados, de baja calidad, y el profesor estaba deambulando entre las bancas cantando y incitaba a los alumnos a cantar, algo estaban cantando, no sé, y mientras el reportero estaba reporteando, ¿no? Y dije, bueno, qué atrocidad, si va a ser así, o sea, que esto es como ir al matadero, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Esto es un absurdo, ¿no? Bueno, pues en esa aula, sin duda, pues hay un altísimo riesgo de contagio, y entonces tendríamos que ver en esa aula qué se necesita hacer para ventilar y disminuir el riesgo en esa aula, cuánto tiempo pueden estar así, todos cantando, ¿no? Tal vez 5 minutos y se tienen que salir y hacer algo para ventilar ese espacio y volverlo de menor riesgo, qué sé yo. Luego, en otra escuela, por ejemplo, pues tenían todo como si Alejandro Cano hubiera ido así a ponerles todo a la perfección. En cada aula tenían un monitor de CO2 instalado, tenían instalados ventiladores que ni siquiera eran de pedestal, o sea, estaban ya colgados en las paredes, dirigidos hacia las ventanas, tenían 2 ventiladores dirigidos hacia las ventanas abiertas, un ventilador gigantesco, de esos que se ponen como industriales, dirigido hacia la puerta, todos con cubrebocas KN95, claro, con la separación de vida, etcétera, y tenían filtros artesanales, gente como Alejandro Cano, como Marco Sánchez, como Julio y como, no sé, mucha gente ha estado promoviendo estos ventiladores, no ventiladores, perdón, purificadores artesanales. Tenían 2 dentro del aula, uno en una esquina y en contraesquina otro, ¿no? Y cuando vi eso dije, bueno, pues si hay alguna esperanza de que esto se pueda hacer de mejor manera, ¿no? Entonces, pero son unos contrastes gigantescos. Creo que no hay que generalizar y hay que decir, ¿cuántos alumnos pueden estar en un aula? ¿Durante cuánto tiempo? Manteniendo bajo el riesgo de contagio en esa aula. Depende del espacio en sí, de las características de ese espacio, de qué tipo de cubrebocas la gente está usando, de qué actividades están haciendo en esa aula, de qué también se ventila esa aula. Y estas son cosas que deberían medirse para saber
que hay aulas en donde se puede estar solamente 45 minutos y después hay que salir y ventilar más y entonces volvemos. O hay aulas en donde sí podemos hacer el curso completo y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero creo que no es posible hacer una generalización de solamente 10 alumnos o 15 o 5 o cuántos. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, yo creo que hay que eliminar estos melatismos, ¿no? Como lo comenta usted, de, bueno, yo creo que si los metemos aquí tanto tiempo no pasa nada y más bien recurrir, pues como siempre, a la ciencia, ¿no? Y a los estudios. Muchas gracias, doctora. Y ya encaminándonos al final de esta charla, quisiera preguntarle a la doctora Itzel, ¿es recomendable aplicarse una vacuna distinta a la que ya tenemos? Quizá por desconfianza o porque queremos, como comentábamos hace ratito, X o Y vacuna, se puede buscar tener una doble protección, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en esta situación cuando recurrimos a otras marcas ya teniendo una dosis de otra marca? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Esto de combinar vacunas es algo que hemos tenido en mente, que ha causado mucho interés y que definitivamente nos hemos planteado desde el inicio de la pandemia, ¿no? Recuerdo mucho que al inicio de la pandemia, por temor a eventos adversos que parecía que iban a ser muy graves, y que se estaban dando conforme se iban aplicando ciertas vacunas, que bueno, cabe mencionar que al final estos eventos adversos tan graves, o que se veía que iban a ser muy graves, se terminaron reportando en un bajo porcentaje de la población y específicamente pues me refiero, por ejemplo, a la probabilidad de desarrollar trombosis, ¿no? De eventos de trombosis, como consecuencia o asociado a ciertas vacunas, específicamente a la vacuna Astra. Que bueno, al final se demostró que este riesgo era mucho menor que el riesgo que teníamos cuando estamos realizando algún tipo de actividades cotidianas, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, sin embargo, cuando inició el periodo de vacunación, algunos países decidieron que no iban a seguir aplicando vacunas de Astra, y que iban a dar una dosis con una segunda vacuna diferente, ¿no? Que iban a complementar el esquema con otras vacunas. Y bueno, este tipo de decisiones se tomaron pues basadas en lo que estaba pasando en el momento, ¿no? En el miedo a lo mejor un poco de lo que podía pasar, cuando no sabíamos, por ejemplo, la dimensión en la que se iban a presentar estos eventos adversos. Y bueno, también aquí es importante decir que todas las vacunas que tenemos hasta el momento cumplieron con todas las fases de investigación y con todos los requisitos por las que suelen pasar todas las demás vacunas que tenemos, ¿no? Que ya son disponibles y que además han demostrado que han sido eficaces durante mucho tiempo, históricamente hablando. Y, sin embargo, sí ha sido posible obtenerlas en tiempo récord por muchos factores, muchos que hacían que esto fuera muy importante y muy interesante tenerlas en bajo tiempo. Y todos estos factores pues son perfectamente entendibles, explicables y justificables, ¿no? O sea, las vacunas no aparecieron mágicamente ni aparecieron porque están mal hechas. Pero bueno, a pesar de haber pasado por todas las pruebas, los estudios clínicos que se hacen en humanos, antes de que estas vacunas salgan al mercado, pues se hacen en entornos muy controlados, ¿no? Y en relativamente un bajo número de participantes. Y bueno, me refiero a bajo en comparación con el número de personas que van a utilizar las vacunas, ¿no? Una vez que estas estén como que ya disponibles en el mercado o que se estén utilizando en mayor población. Y bueno, también es importante decir que es normal que todos los medicamentos, no nada más las vacunas, van a producir algún tipo de eventos adversos en algunas personas. Y también es muy normal que muchos de estos eventos adversos se conozcan hasta que los fármacos ya están en el mercado, ¿no? Cuando ya se están utilizando masivamente. Y esto es justo porque entre más personas los usen, hay más probabilidades de que encontremos nuevos datos. De hecho, como lo mencionaba, la aparición de eventos adversos cuando los medicamentos ya están en el mercado, pues es muy normal. De hecho, siempre hay un proceso de vigilancia, pues comercialización, y bueno, en todos los medicamentos, pero bueno, en el caso de las vacunas muchísimo más puntual, ¿no? Mucho más preciso. Y bueno, el problema o por lo que como que estos eventos adversos han sido como que tan famosos es porque justo ahorita estamos como que muy atentos, ¿no? De todo lo que está pasando con las vacunas y pues es muchísimo más fácil enterarnos
y tenemos muchísimo más acceso a más información que a veces, como decía antes, pues no es como que 100% confiable, ¿no? Otro de los motivos por los que se ha como que hablado mucho de estas mezclas de vacunas ha sido un tema de escasez, ¿no? Que se tiene a nivel mundial en la producción de las vacunas, que es justo otro de los factores por los que la velocidad de vacunación pues no ha sido tan rápida como que nos gustaría que fuera. Y es justo porque las farmacéuticas pues no se están dando abasto, ¿no? Para producir necesaria para todo el mundo. Entonces, actualmente se están corriendo varios estudios de lo que puede pasar cuando se mezclan cierto tipo de vacunas, ¿no? Aunque también con el gran número de vacunas que tenemos, pues es muy complicado hacer estudios de todas las combinaciones que puede haber, de todas las vacunas, ¿no? Pero bueno, específicamente, por ejemplo, existe un grupo que es denominado el COMBOT de la Universidad de Oxford, que se está enfocando en estudiar algunas de estas posibles combinaciones, ¿no? De los esquemas de vacunación. Y justo a finales de junio publicaron un artículo donde probaban la combinación de dosis de vacunas de AstraZeneca y de Pfizer. Y también fue algo muy interesante que además investigaron la respuesta que podía ocurrir cuando se administraban en diferente orden, o sea, cuando primero ponían Astra y cuando después ponían Pfizer y al revés, ¿no? Y bueno, en este estudio encontraron diferentes respuestas a las combinaciones y también al orden de las vacunas. Y bueno, lo que ellos querían o el objetivo que ellos estaban tratando de demostrar era, o de probar, era si estas combinaciones eran por lo menos igual de eficaces que la respuesta que producía ya el esquema solamente de Astra, ¿no? Y encontraron que sí, en efecto, que las combinaciones eran por lo menos iguales que lo que se tenía probado o en algunos casos eran superiores, ¿no? Pero sin embargo, creo que vale la pena esperar el seguimiento de estos resultados a más largo plazo, como es el caso de todas las vacunas, ¿no? No, justo hablando de esto, creo que hay cada vez más evidencia científica que puede respaldar el uso de esquemas de vacunación combinados, sean para un primer esquema o para una dosis de refuerzo. Sin embargo, aún no tenemos toda la información completa, ¿no? De todas las combinaciones posibles, las o combinaciones de vacunas puedan producir. Entonces, hasta el momento y hasta que no tengamos más información, yo creo que la recomendación es que, salvo en casos donde sea como extremadamente necesario y por algún motivo de fuerza mayor hacer combinaciones de vacunas, pues se trate en la manera de lo posible de seguir las recomendaciones que están establecidas por las pautas iniciales de vacunación, que implican respetar marcas de vacunas y también en la manera de lo posible, pues las dosis, el tiempo, ¿no? En el que se tienen que dar las dosis. Y bueno, solamente como comentario final y como para cerrar, también me gustaría hablarle a las personas que sé que durante todo este tiempo se han estado cuidando, que se han estado y guardando todas las medidas para tratar de controlar este virus y para tratar de que esta pandemia pues acabe lo más pronto posible, ¿no? Y sé que a lo mejor muchos de ellos ya pueden sentirse como muy desesperados, a lo mejor muy impotentes o en ocasiones hasta frustrados, ¿no? De ver cómo ya muchos abandonaron el barco y cómo han tomado una actitud bastante relajada o incluso se podría decir hasta un poco irresponsable, ¿no? Y bueno, primero pues me gustaría agradecerles todo el esfuerzo de aguantar un poco más, ¿no? Que llevamos un año, más de un año aguantando un poco más, y también decirles que justo las acciones que han tenido, que aunque no lo parezca, han contribuido a que no estemos en una situación peor que en la que sí podríamos estar, y que las decisiones que han tomado de cuidarse día a día, pues seguramente han tenido como consecuencia haber salvado vidas, ¿no? Que en este momento es algo muy importante porque definitivamente no podemos volvernos insensibles a la pérdida de salud y mucho menos volvernos insensibles a la pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero agradecer mucho a todos los que han ayudado en este esfuerzo. No, pues al contrario, muchas gracias a usted, doctor, a ustedes, doctoras, y a las personas que nos están escuchando acá en Divulgación de la Ciencia, por ejemplo, pues sí, como les comentaba al principio, ha sido una labor muy ardua, sin embargo, muy gratificante de comunicar, ¿no? Y de intentar aportar un granito de arena para... doctora Lorian, no sé si tenga comentarios finales, palabras finales para nuestra audiencia.
Pues sí tengo. Comentarios finales. Yo creo que necesitamos, retomando lo que creo que la tónica en la que empecé esta conversación, yo creo que necesitamos concientizarnos realmente de forma muy importante, dejar de, ahorita Itzel estaba haciendo un agradecimiento a la gente que se ha cuidado y todo eso, y yo les digo algo, no crean que hay que aguantar un poquito más, ¿eh? Hay que aguantar mucho tiempo más. Necesitamos incorporar a nuestro quehacer diario, a nuestras rutinas, a lo que hacemos en el día a día, a nuestra cotidianidad. Necesitamos incorporar las medidas de prevención de contagio. Aquellos que se dedican, por ejemplo, a la arquitectura, a la ingeniería, a tener todo esto en consideración, en términos de que las nuevas edificaciones y construcciones van a tener que considerar la ventilación de esos espacios, van a tener que considerar cómo hacemos de entrada esos espacios más seguros en términos de la reducción del riesgo de contagio por la vía aérea. Esto es algo que va a estar con nosotros en adelante, no es algo que vino y que es de corto plazo. Esto realmente es un problema con el que vamos a lidiar a muy largo plazo. Entonces, necesitamos saber que esta lucha, yo creo que cuando el tiempo pase y vamos hacia atrás, tantas tonterías y atrocidades que se han cometido durante la pandemia, tanto sin sentido. Eh, Uno de los más importantes va a ser esta lucha entre una falsa sentido de como soy libre, yo no quiero ponerme el cubrebocas y cuestiones de estar luchando o contra las medidas de prevención. Yo creo que hoy por hoy necesitamos entender que estas son medidas que necesitamos incorporar a nuestra vida diaria. Necesitamos entender eso, ver de forma diferente los espacios cerrados, tratar de visualizar la ventilación como un aliado, como espacios que ya de entrada, nada más por de verlos, de entrar y decir, no, este espacio es de alto riesgo, aquí no quiero estar, o si tengo que estar, voy a estar muy poco tiempo, ¿no? El uso del cubrebocas y una serie de cosas. Creo que necesitamos dejar de estas dicotomías falsas y retóricas equivocadas en este sentido. Este problema va para largo, para muy largo, y o sea, digo, no es por apachurrar a nadie, pero estamos hablando de años de aquí a que realmente podamos controlar esta enfermedad como es debido, ¿no? A menos que ocurriera un milagro, pero como científicos no creemos en los milagros, creemos en las acciones que se pueden hacer, que están basadas en evidencias y lo que necesitamos es eh, desear lo mejor, pero esperando siempre lo peor para disminuir nuestro riesgo de enfermar y de morir, ¿no? Entonces, eso, creo que ese es el mensaje. Incorporar a nuestra vida diaria las medidas, las acciones preventivas contra esta enfermedad. Y entre más pronto nos mentalicemos a eso, creo que estaremos en mejor posición para realmente encaminarnos hacia una solución real y permanente a este problema. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues, doctor Itzel, doctora Lorian, no saben cuánto les agradezco esta plática. Esta pandemia no ha terminado, es muy importante recordarlo, y no se trata de seguir bombardeando a la gente con más y más información, simplemente decirles qué está pasando en realidad y cómo podemos seguirnos cuidando. Esta problemática se puede resolver, como comentábamos al principio, si vamos en conjunto, si nos esforzamos por igual en todas las esferas que conformamos a la sociedad. Gracias, doctoras, por haber ayudado a divulgación de la ciencia UNAM a aportar un granito de arena en esta gracias también a las personas que han estado y que siguen que les invito a esparcir esta información. Recordemos que todas y todos somos de alguna manera influencers en la
la propagación de estos datos de verdad es importantísima. Seamos pacientes, sigámonos cuidando. Perdón, iba a decir algo, doctora Lorian. No, nada más agradecer de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Creo que gracias por abrir este tipo de espacios en donde se pueda hablar. Hay mucha gente conectada. De hecho, sorprendentemente, mucha gente conectada a esta hora de la mañana. Pensé que los spaces solo eran para desvelados, ¿verdad? Pero qué bueno que mucha gente conectada. Agradecerles a todos los que aquí nos están escuchando y esperemos que estas charlas cada vez que sigan siendo de utilidad para todos. Así que gracias, Raúl, Itzel, un placer haber compartido este foro con ustedes. Muchas gracias, doctora Lorian. Gracias, doctor Itzel, que también ha sido un gusto nuevamente compartir espacio. No, muchas gracias, de verdad es muy necesario, como lo decías, ¿no? No se trata de seguir hablando de lo mismo, ni de atiborrar a la gente de información, pero sí se trata de que sigamos escuchando mensajes claros, mensajes científicos, mensajes de diferentes voces, ¿no? Entonces, que evidentemente van a llegar a diferentes personas y a lo mejor esto va a hacer que como comunidad nos concienticemos cada vez un poco más. Entonces, pues bueno, realmente un placer estar compartiendo con ustedes y pues doctora Lorian, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho en esta pandemia para divulgar información científica y para protegernos a los mexicanos y pues bueno, hay que seguirnos protegiendo, hay que seguir, podamos tener otro tipo de conversaciones, ¿no? Donde podamos hablar en un par de años